Castro y mi persona quien les habla, Isaac Betancourt. Somos el paralelo E1 del grupo T. Siguiente, por favor. Bueno, el tema que nos enfatizamos, de acuerdo a la historia clínica, fue la hidronefrosis. Siguiente. Bueno, hablando de conceptos generales de la hidronefrosis, tenemos que es una dilatación del sistema renal y pielocalicial. Puede ser tanto unilateral, bilateral, puede ser secundaria a una obstrucción del flujo urinario. Se la considera como una neuropatía obstructiva, ya que es una obstrucción del tracto urinario por causas estructurales o funcionales que bloquea o reduce el flujo urinario. Vamos a tener tres características importantes. Tenemos que, primero, se caracteriza por atrofia progresiva del parénquima renal. Segundo, puede ocurrir en cualquier parte del tracto urinario. Y tercero, es un aumento de la presión hidrostática en sentido de proximal desde el sitio de la obstrucción hasta distal, dilatando así las cavidades. Esto se lo conoce como hidronefrosis. La incidencia aquí a nivel mundial es del 3 al 4% que se va a presentar esta patología, y la terminología que se la va a estar asociando es con la uropatía obstructiva y la nefropatía obstructiva. Siguiente, por favor. Bueno, ahora de acuerdo a su nivel de localización de la obstrucción y los grados de obstrucción, lo vamos a clasificar en dos. Tanto los grados de obstrucción tenemos que puede ser completa o parcial. Puede ser aguda o crónica, unilateral, bilateral, congénita o adquirida, o por infección o por no infección. Asimismo, la localización se va a clasificar alta o baja. De acuerdo a la localización, puede ser a nivel renal o ureteral, por ejemplo, una obstrucción uretero pélvica, y asimismo a nivel vesical o uretral, que es la localización de la obstrucción baja, que puede darse también por la obstrucción del cuello vesical, válvulas uretrales posteriores. Un dato muy importante a destacar es que mujeres de 20 a 60 años se va a ver afectado tanto en el embarazo o la malignidad ginecológica. Asimismo, hombres mayores a 60 años está asociándose con las enfermedades prostáticas. Y un punto a destacar es que la uropatía obstructiva es responsable más que todo del 10% de los casos de falla renal. Siguiente, por favor. De acuerdo a la etiología, se van a clasificar en dos grandes grupos: las causas congénitas y las causas adquiridas. Las causas congénitas va a ser primero las anormalidades anatómicas, que estas son varias. Puede ser válvulas uretrales, estenosis a la uretra, ureterocele, estenosis en la unión ureteropiélica. Asimismo, los vasos anómalos, hasta el 50% de los casos presentan unos vasos que comprimen lo que es el uréter. Así también tenemos lo que es la implantación ureteral alta, que está relacionada con la dilatación pielocalicial y la sustitución del tejido muscular, que cambia a tejido conectivo debido a defectos morfogénicos o isquemia local. Las causas adquiridas, tenemos lo que es la litiasis urinaria, que es una obstrucción por cálculos que ya se da más que todo en jóvenes, adultos. Asimismo, la hiperplasia prostática benigna, que es causa frecuente en hombres mayores. Eh, También tenemos lo que son los tumores retroperitoneales o pélvicos, como los linfomas, carcinomas de vejiga, colon, cervix, ovario y metástasis de mama. En otro lugar tenemos lo que es la fibrosis retroperitoneal, que es una inflamación que va a comprimir lo que son las vías urinarias. Cabe destacar lo que es las infecciones urinarias crónicas, que causan inflamación y obstrucción, las causas ginecostétricas, que es el embarazo, la endometriosis y tumores ováricos, asimismo lo que es las complicaciones quirúrgicas y los fármacos y agentes biológicos. Un punto importante son los niños, es que va a predominar lo que son las anomalías congénitas, asimismo los jóvenes, los cálculos urinarios, que son las causas más comunes, y los adultos mayores, además de los cálculos, se va a presentar varias enfermedades que se pueden estar asociándose, como los tumores pélvicos retroperitoneales, junto con patologías prostáticas que puede
relacionarse con la hipertrofia y el carcinoma. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es la fisiopatología. Esta no es más que nada una obstrucción del flujo urinario, como ya lo habíamos conversado, que puede ser parcial o completa, aguda, crónica. Esta se va a dar por un aumento de la presión hidrostática proximal que va a provocar la obstrucción y va a incrementar lo que es la presión en el sistema colector. En el sistema colector tenemos lo que es el urete, la pelvis, los cálices y los túbulos renales, y esto genera un uréter que va a haber una dilatación del urete y va a haber una hidronefrosis por dilatación pielocalicial. Así también tenemos lo que es el efecto sobre la filtración glomerular, que puede ser completa o parcial. Si es completa, va a aumentar lo que es la presión intratubular hasta que cesa la filtración glomerular. Y si es parcial, la presión intratubular incrementada reduce lo que es la filtración glomerular, pero no se detiene completamente. Y una fase crónica es que va a disminuir lo que es el flujo sanguíneo renal por la vasoconstrucción, que va a estar mediada por las prostaglandinas y el sistema renina-angiotensina. Y así también tenemos lo que son las alteraciones tubulares, que va a haber una pérdida de la capacidad de la concentración y en la acidificación urinaria, lo que va a llevar a una atrofia renal. Siguiente, por favor. De acuerdo a la prevalencia, cogimos datos netamente de Ecuador, de acuerdo a la epidemiología. Esto es un estudio sobre, o sea, es un estudio que se ha dado de acuerdo a la información sobre la prevalencia de la hidronefrosis, que es un poco limitada, pero sin embargo hay estudios locales que han reportado datos relevantes. Un estudio es en el Hospital Carlos Andrade Marín del año 2021 hasta agosto del 2022, que se encontró 85 casos de hidronefrosis congénita en pacientes recién nacidos. Y la mayoría fueron varones, y la causa principal fue el reflujo vesículo-ureteral. En cambio, otro estudio tenemos que en el Hospital José Carlos Cortiaga se analizó más o menos unos 96 casos de hidronefrosis en niños, y la estenosis pielo-ureteral fue la malformación más común, y un tercio de los pacientes presentó una infección de vías urinarias. Siguiente, por favor. El siguiente punto a hablar es el cuadro clínico. Siguiente punto, siguiente diapositiva. Bueno, el cuadro clínico de la hidronefrosis puede variar ampliamente, desde pacientes asintomáticos hasta pacientes que tienen un dolor severo y complicaciones importantes. Además, la presentación clínica depende de la causa, la severidad y la duración de la obstrucción. En cuanto a la sintomatología, vamos a dividirlo principalmente en hidronefrosis aguda e hidronefrosis crónica. Y los síntomas varían dependiendo si es aguda o es crónica. Hablando primeramente de la hidronefrosis aguda, tenemos que esta se caracteriza por un dolor agudo en el flanco, que puede ser de tipo cólico y estar asociado a náuseas y vómitos. Este dolor puede ser intermitente y este dolor puede exacerbarse tras la ingesta de líquidos a grandes cantidades o tras ejercicios físicos. Además, este dolor también puede ser determinado por el sitio de la obstrucción. Si es en el tracto urinario superior, causa un dolor en el costado. Y si es en el tracto urinario inferior, puede causar un dolor suprapúbico que puede tener irradiación a los labios o a los testículos. Además, hay que acotar que en los casos de obstrucción severa puede haber fiebre, escalofríos, si existe una infección asociada. El siguiente a hablar es la hidronefrosis crónica, la cual puede manifestarse con dolor que puede ser leve y también puede ser completamente asintomático. Con el tiempo, estos pacientes pueden llegar a desarrollar infecciones urinarias que son recurrentes, hematuria, hipertensión arterial y deterioro de la función renal. En estos casos, la atrofia renal puede avanzar de una manera siliente hasta que los síntomas se hagan evidentes debido a la pérdida de la función renal. En cuanto a la hipertensión, esta se debe a la comprensión de los vasos renales y a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y es más común en la hidronefrosis unilateral. Siguiente diapositiva. También pueden existir los que son cambios en la orina. En cuanto a la anuria, pues se observa como obstrucciones ureterales o ureterales bilaterales completas
que van a resultar en una hidronefrosis bilateral. Y en cuanto a la poliuria, pues se debe a la capacidad de concentración deteriorada y es vista como obstrucción bilateral parcial. También tenemos disminución de la tasa de filtrado glomerular, la cual se observa en la hidronefrosis bilateral parcial o completa. Puede haber fiebre si existe una estasis urinaria que causa infección. Puede haber hematuria, que va a indicar la presencia de cálculos renales o un proceso inflamatorio asociado a algo que complica la hidronefrosis, y esto también puede aparecer como resultado de la ruptura de vasos sanguíneos debido a la presión excesiva sobre las estructuras renales. También podemos encontrar lo que es una retención urinaria y una vejiga palpable que se va a observar en el examen físico. Siguiente diapositiva. El siguiente punto a hablar es el diagnóstico. Siguiente. Principalmente tenemos que el diagnóstico de la hidronefrosis se realiza mediante una combinación de anamnesis, examen físico y pruebas de imagen y pruebas de laboratorio. Tenemos que la identificación precoz de la causa y el grado de obstrucción es crucial para planificar el tratamiento adecuado y evitar así un daño renal. Lo primero que vamos a hacer es la historia clínica. Primeramente vamos a evaluar la presencia de síntomas como dolor en el flanco, vamos a evaluar su ubicación, su calidad, su duración y su radiación. También si el paciente tiene hematuria, fiebre, náuseas, vómitos y también los antecedentes de infecciones urinarias o litiasis renal. Asimismo vamos a evaluar si existen síntomas de obstrucción del tracto urinario inferior y también como excitación, regateo, micción prolongada o corriente débil. Y es importante preguntar por antecedentes familiares de enfermedades urológicas o congénitas, asimismo como el uso de medicamentos nefrotóxicos. El siguiente punto son los resultados del examen físico. Vamos a evaluar la sensibilidad del ángulo costovertebral, que va a sugerir la presencia de nefrolitiasis o infección del tracto urinario superior. Luego vamos a evaluar un examen abdominal. Si el riñón o vejiga están palpables, tenemos que con una hidronefrosis severa, el riñón puede ser palpable. Y con una vejiga que puede estar palpablemente distendida, puede agregar evidencia de obstrucción del tracto urinario inferior. Luego tenemos el examen rectal digital, el cual va a dar lo que puede ser agrandamiento de la próstata, nódulos prostáticos y el tono del esfínter. Y en el examen pélvico que se da en mujeres puede ser en casos de embarazo también por la presencia de una masa pélvica. Siguiente diapositiva. En cuanto a las pruebas de laboratorio, tenemos el análisis de orina, donde puede mostrar tanto hematuria microscópica, la cual puede indicar la presencia de cálculos o neoplasias malignas o infecciones. También puede haber la presencia de cilindros o sedimentos anormales que puede sugerir daño tubular o glomerular. También puede existir piuria que puede sugerir la inflamación y la esterasa de leucocitos que indican infección. Asimismo, la orina de 24 horas puede proporcionar información sobre el estado de la función renal y la excreción de electrolitos. En cuanto a una prueba panel metabólico básico, la elevación del BUN y la creatinina en la hidronefrosis bilateral indican compromiso renal. Y también puede haber la presencia de hiperpotasemia y acidosis que indican una insuficiencia renal grave. El siguiente punto son las pruebas de imágenes. Como primer punto tenemos la ultrasonografía o una ecografía renal. Es la técnica principalmente de elección gracias a su accesibilidad, bajo costo y ausencia de radiación. Esta va a permitir visualizar lo que es el sistema pielocasical y la atrofia del parénquima renal. Además, esta prueba es especialmente útil en la evaluación de hidronefrosis en mujeres embarazadas y niños, debido a su bajo nivel de radiación. Además, puede indicar la presencia de cálculos u obstrucciones en el tracto urinario y va a permitir la evaluación simultánea de estructuras circundantes, por ejemplo, estructuras prostáticas y ginecológicas. En cuanto a los hallazgos principales que podemos encontrar los compartimientos dilatados, llenos de orina, que son hipoecoicos. También piedras calcificadas, que son hiperecoicas, que pueden tener un sombreado posterior, y también se puede identificar daño en el parénquima renal. Por ejemplo, un adelgazamiento cortical, la presencia de quistes o masas y retención urinaria. Siguiente diapositiva. En cuanto a la tomografía computarizada, esta de aquí es útil para identificar con mayor precisión las causas de obstrucción, que pueden ser cálculos, tumores o estenosis. Además, la tomografía con contraste, esta es mejora la definición del sistema urinario y permite evaluar estructuras subyacentes.
Además, esta de aquí proporciona una información detallada sobre la localización y el grado de obstrucción, así como posibles complicaciones como abscesos o inflamación perirrenal. En cuanto a la pielografía intravenosa, esta de aquí vamos a tener que se inyecta material de contraste en las venas y se toma una serie de rayos X en el transcurso de aproximadamente una hora. Y va a evaluar cómo se filtra el material de contraste y se mueve a través del sistema urinario. Además, esta de aquí tiene una baja tasa de falsos positivos en comparación con la ecografía y se utiliza con poca frecuencia para el seguimiento de cálculos y la evaluación de anatomía después de la extirpación de los mismos. Siguiente diapositiva. Por último, vamos a hablar del sistema de clasificación en radiología. Principalmente lo divide en 5 grados. El grado 0 nos referimos a que tenemos con total normalidad. El 1 es la dilatación pélvica renal, el 2 es la suma del grado 1 más la dilatación del cálice, el 3 es la suma del grado 2 más adelgazamiento de la médula, y el cuarto es la suma del grado 3 más adelgazamiento cortical y más diferenciación córtico-medular. Siguiente. Bueno, hablando sobre el tratamiento, principalmente tenemos que el abordaje terapéutico de esta hidronefrosis se centra en restablecer lo que es el flujo urinario normal mediante la eliminación de la obstrucción presente. La elección del tratamiento depende de varios factores, incluyendo la causa subyacente, la gravedad de la afección y el momento del diagnóstico. En los adultos, el objetivo del tratamiento son tres: eliminar la acumulación de orina y aliviar la presión sobre los riñones, prevenir daño renal permanente y tratar la causa subyacente. La mayoría de los pacientes con hidronefrosis requieren un procedimiento de cateterización urinaria em, para lo que es evacuar la orina acumulada en los riñones, lo que ayuda a aliviar la presión y prevenir complicaciones. Entonces, principalmente tenemos lo que es el drenaje urinario, que sería la cateterización ureteral o nefrostomía percutánea. Consiste en insertar un catéter en el ureter o directamente en el riñón para drenar la orina acumulada. Este procedimiento es comúnmente utilizado como una medida temporal para aliviar la presión renal mientras se identifica y trata la causa subyacente. El manejo posterior depende básicamente de la etiología subyacente. En algunos casos puede ser necesario recurrir a tratamientos farmacológicos como antibióticos en presencia de infección o intervenciones quirúrgicas para abordar obstrucciones o anomalías estructurales de las cuales ya voy a hablar posteriormente. Bueno, como mencionaba, tenemos el tratamiento farmacológico, el cual le vamos a incluir lo que son antibióticos, que estos son indicados en caso de una infección del tracto urinario asociada a esta hidronefrosis. Su uso es preventivo y curativo en pacientes con riesgo de esta infección. También tenemos analgésicos y los antiinflamatorios, que son utilizados para aliviar lo que es el dolor que presenta el paciente y la inflamación asociada con la obstrucción urinaria. También tenemos los alfa-beta bloqueantes, que son empleados en casos de obstrucción por cálculos renales para facilitar la expulsión de los mismos. Bueno, en la situación de hidronefrosis severa, cuando se presentan complicaciones como una infección del tracto urinario, se recomienda iniciar el tratamiento de manera inmediata tras el diagnóstico. Sin embargo, en casos menos graves y sin complicaciones significativas, puede ser seguro diferir el tratamiento por un periodo corto, permitiendo un monitoreo cercano para evaluar lo que es la progresión de la condición y la necesidad de la intervención. Entonces tenemos lo que es la intervención quirúrgica. En casos más graves, puede ser necesario realizar una cirugía para eliminar la obstrucción o reparar cualquier anomalía estructural. Entonces, principalmente tenemos la litroscopia extracorpórea por ondas de choque, que es esto de aquí lo que hace es fragmenta los cálculos renales para facilitar lo que es su eliminación. También tenemos la cirugía abierta o laparoscópica, que es indicada en casos de obstrucciones severas, como estenosis ureteral, anomalías congénitas o tumores. Y bueno, también tenemos lo que es la pieloplastia, que es utilizada principalmente en casos de obstrucción de la unión pielo-ureteral, una condición en la que es estrecha la conexión entre el riñón y el ureter, perdón. Y por último podemos realizar una nefrectomía parcial o total cuando el daño renal es irreversible o existe una enfermedad grave como un tumor renal. Hablando de las recomendaciones nutricionales, principalmente tenemos que para
pacientes con hidronefrosis se enfoca en proteger la función renal, prevenir complicaciones como cálculos renales e infecciones urinarias y mantener un buen estado general de salud. Una hidratación adecuada es fundamental, eh, recomendando un consumo diario de 2 a 3 litros de agua, salvo restricciones médicas específicas que, que se manden. Luego tenemos que es importante seguir una dieta baja en sodio, limitando la ingesta de menos de 2.300 miligramos diarios para evitar la retención de líquidos y controlar lo que es la presión arterial. Em, el consumo de proteínas debe ser moderado, priorizando fuertemente altas cantidades de, bueno, pescado, pollo, legumbres, entre otros, para evitar una sobrecarga. En pacientes propensos a cálculos se deben limitar los oxalatos y aumentar alimentos ricos en citratos, que pueden también ayudar a prevenir la formación de los cálculos. Y bueno, también hay que tener un control adecuado de la ingesta de proteínas. Un exceso de proteínas puede provocar una sobrecarga en los riñones, especialmente si la función renal está comprometida. Bueno, ahora tenemos el caso clínico. Siguiente, por favor. Bueno, recogimos información de una paciente en el hospital de Guayaquil, en el cual podemos presentar un caso clínico que nos refiere que es una paciente con un cuadro clínico de aproximadamente 7 días de evolución, caracterizado por malestar general, alza térmica, disuria, que acude al médico, particular donde le indican medicación, pero el cuadro clínico no mejora. Al momento la paciente está en condiciones de cuidados, con dolor intenso en la región dorsal que le impide movilizarse sin ayuda, presenta taquipnea y está dependiente de oxígeno por una cánula de 2 litros. Sin esta comienza a desaturar hasta llegar a 93%. Se realizó una ecografía particular, pero se le sugirió que se realice una urotac. Siguiente. Bueno, los datos de afiliación de esta paciente su nombre es María Luisa Flores Prado, de sexo femenino y con 65 años de edad. Su motivo de consulta es por dolor lumbar y pélvico, disuria, alza térmica, náuseas, vómitos, cefaleas, escalofríos, diaforesis y edema de miembros inferiores. Siguiente, por favor. Dentro de la evolución de la enfermedad actual, el familiar refiere que el cuadro clínico empezó hace 7 días, es decir, hace una semana en la madrugada, con presencia de escalofríos y alza térmica. Y en ese momento acudieron a un hospital particular y le prescribieron medicina parenteral y oral para el dolor, pero no hubo mejoría. El día domingo 11 de noviembre es cuando ya acuden al hospital de Guayaquil y a donde actualmente se encuentra en la sala de observación. Dentro de los antecedentes patológicos tenemos que dentro de las enfermedades presenta cálculos renales hace más de 10 años, dentro de los quirúrgicos ha tenido una histerectomía y dentro de los ginecológicos obstétricos también nos puede decir que ha tenido 9 gestas, de los cuales 5 fueron partos y 4 resultaron en abortos. Siguiente, por favor. Dentro del examen físico se le encontró con una frecuencia respiratoria, ya dentro, claro, en observación, una frecuencia respiratoria de 32, una saturación de 93%, pero con oxígeno, con cánula de oxígeno de 2 litros, con una presión de oxígeno del 30%, 115 latidos por minuto, una presión arterial de 97 sobre 59 milímetros de mercurio y un llenado capilar de 3 segundos. Al examen físico se observó una vía aérea despejada, con cuello sin deformidad, un tórax simétrico, con campos pulmonares ventilados de forma simétrica, con pulsos periféricos presentes y ruidos cardíacos normofonéticos. Se encuentra consciente y sin focalidad neurológica, presenta extremidades inferiores con edema y dolor a la puño percusión bilateral. Siguiente. Dentro del diagnóstico presuntivo, es decir, de un diagnóstico diferencial, puede ser un reflujo vesicoureteral, una obstrucción de la unión ureteropélvica o un tumor urotelial. Dentro de esto, el plan diagnóstico tratamiento a seguir, dentro de la medicación se le administró lactato Ringer, tramadol más cloruro de sodio
omeprazol, paracetamol y un antibiótico como la piperacilina y tazobactam. Siguiente. Bueno, dentro de los exámenes complementarios se realizó hematológicos, endocrinos, químicos y también un uroanálisis. He resaltado aquí todos los que han resultado con anormalidad, como podemos ver los leucocitos, neutrófilos, linfocitos, eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, las plaquetas también, el volumen corpuscular medio, también dentro de los endocrinos la paratormona y la vitamina D. Siguiente. Dentro de la hemostasia podemos ver que presenta alteración en la coagulación y en la química el bilirrubina directa, proteínas y albúminas también está alterada. Siguiente. Con la interpretación de todos esos resultados podemos concluir que presenta una leucocitosis y trombocitopenia por probable infección bacteriana con predominio de neutrófilos, una anemia leve por disminución de la hemoglobina y el hematocrito, que se debe también, pues, que se podría deber a la infección que presenta, debido a que tiene alteración en el TP, en el TTP y en el RIN, podemos decir que tiene una alteración de la coagulación y también presenta alteración hepática leve o disfunción de síntesis de proteínas. Y presenta también un hiperparatiroidismo porque pudimos ver que tiene la paratormona muy elevada y esto puede ser secundario a una deficiencia de vitamina D. Siguiente. Por último, para complementar esta historia clínica, tenemos las imágenes, que tenemos la ecografía que se la realizó. No tenemos imagen de esta ecografía porque fue realizada en otro centro particular, pero sí tenemos el informe en el cual nos dice que presentaba riñón derecho una longitud de 11,8 centímetros, anteroposterior 5,20, cortical 1,78 centímetros, lo que nos da una referencia a una hidronefrosis grado 1. Mientras que en el riñón izquierdo presentaba medidas más extensas, como una longitud de 12,40 centímetros y un anteroposterior 7,39 centímetros, indicándonos una hidronefrosis grado 2. Ya acá en este centro se realizó una tomografía en la cual se puede observar en la tomografía coronal el día 11 de noviembre que se le realizó, se pueden ver pequeñas extasias y dilatación de pielocalicial, tanto a nivel coronal como a nivel axial. Entonces, con estas imágenes podemos comprobar que la paciente presenta hidronefrosis, que es el caso que hemos presentado con la información. Muchas gracias.